Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría preuniversitaria. Estamos viendo el área del triángulo ahora en forma general. Ahora vamos a ver el área del triángulo equilátero, ¿no? El área de la región de un triángulo equilátero es igual al cuadrado de su lado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4, ¿no? Entonces sabemos que todo triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y también sus tres ángulos son iguales de 60 grados cada uno, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, entonces, el lado de un triángulo equilátero mide 2 centímetros, ¿no? Mide 2 centímetros. Encuentre el área de su región, ¿no? Solución, entonces, los lados miden 2 centímetros, aplicando la fórmula área del triángulo equilátero sería lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 4 con 4 se van y va a quedar raíz de 3, ¿no? Área del triángulo, entonces raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados, ¿no? Vamos a ver ahora cómo calcular el área de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto, ¿no? Entonces el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados, por lo que su altura coincide con uno de sus lados A. El área de un triángulo rectángulo es la mitad del producto de dos lados que forman el ángulo recto, catetos, A y B, ¿no? Entonces tenemos ahí el ángulo, un triángulo rectángulo con 90 grados, cateto A y cateto B. Y al frente del ángulo de 90 grados tenemos la hipotenusa, ¿no? Calculamos el área, entonces va a ser igual a cateto por cateto sobre 2, o sea, A por B sobre 2, ¿ok? Área, entonces, cateto por cateto sobre 2. El cateto A por el cateto B, ¿no? O el cateto B por el cateto A sobre 2. El orden de los factores no altera el producto. Área de un triángulo rectángulo a partir del teorema de la altura, ¿no? Vamos a ver cómo es eso. El área de un triángulo rectángulo se puede obtener a partir de la hipotenusa y la altura del triángulo, ¿no? Asociado a este mediante el teorema de la altura, ¿no? Sean n y m las proyecciones de los catetos B y A, ¿no? Entonces el área del triángulo rectángulo viene definido por la siguiente fórmula, ¿no? Área va a ser igual a C por la raíz cuadrada de n por m sobre 2, ¿no? Donde n es la proyección de AC y m es la proyección de CB, ¿no? ¿Ok? Área entonces va a ser igual a ¿qué? A C es este hipotenusa, ¿no? C es la hipotenusa por la raíz cuadrada de n, que es la proyección de AB, por m, que es la proyección de CB. Todo eso entre 2, ¿no? De esa manera, entonces, podemos determinar el área de un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo isósceles. Área de un triángulo isósceles, como todo triángulo, será un medio de la base por su altura, ¿no? Y el triángulo isósceles se calcula mediante la
siguiente fórmula, ¿no? Área va a ser igual a B, base, ¿no? Por la raíz cuadrada de A cuadrado, que es este lado de acá, menos B cuadrado sobre 4, todo eso sobre 2, ¿no? También tenemos para calcular la altura, que es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado sobre 4, ¿no? Se requiere calcular el área de un triángulo isósceles. Se conocen sus lados. Hay dos lados iguales a 3 centímetros y un lado diferente de B 2 centímetros. ¿Cuál es su área, no? Entonces, en todo triángulo isósceles, no olvidar que dos lados son iguales, ¿no? Por eso viene de isósceles, iguales. Dos lados iguales, ¿no? Y estos dos ángulos también van a ser iguales, ¿no? Donde caen esos lados, esos ángulos son iguales, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es su área, no? Tenemos ahí 3 centímetros, 3 centímetros y la base 2 centímetros, ¿no? Nos pide calcular el área, ¿no? Aplicando la fórmula sería B por la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado cuarta sobre 2, ¿no? Entonces sería B vale 2 por la raíz cuadrada de A vale 3 al cuadrado menos B, 2 al cuadrado sobre 4, todo eso sobre 2, ¿no? Como B vale 2, 2 con 2 se van, 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, entre 4 a 1, 9 menos 1, 8. Sale raíz de 8, ¿no? Ahí está, raíz de 8, y raíz de 8 es 2.83 centímetros, ¿no? Cuadrados. Ese sería el área de este triángulo isósceles, del lado común 3 centímetros y el otro lado 2 centímetros, ¿no? Entramos a sector circular, ¿no? Un sector circular, como vemos en la figura, ¿no? De color amarillo, es una parte de un círculo comprendida entre dos radios y un arco, ¿no? Dos radios y un arco. Ese es un sector circular. El área de ese sector circular o AB, dice es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Por el ángulo de ese sector circular entre 360, ¿no? En sí es pi por radio cuadrado, es el área del círculo, ¿no? Por phi es el ángulo del sector entre 360, que es la medida de toda la circunferencia, ¿no? Phi, entonces, ángulo central del sector circular. Ejemplo, calcula el área de un sector circular. Su radio mide 12 centímetros y su ángulo central mide 120. O sea, phi vale 120 y radio vale 12 centímetros. Aplicando esta fórmula sería pi por radio al cuadrado. Sería pi, pero radio es 12, ¿no? Pi por 12 al cuadrado por phi. 120 entre 3, 60, ¿no? Ya está. ¿A qué es igual eso? Operando sería 48 pi centímetros cuadrados, ¿no? Podemos acá sacar doceava, mitad, lo que más, ¿no? Grado con grado se van a ir, ¿no? 0 con 0 se va, ¿no? Doceava una, 36 entre 12 a 3, sería, ¿no? 12 al cuadrado, 144, ¿no? Entre 3, debe ser 48, ¿no?
48 pi centímetros cuadrados, ¿no? Listo, entonces sector circular, no olvidarse que es parte de una circunferencia comprendida entre dos radios y una cuerda, ¿no? ¿Ok? Y su fórmula es pi por radio al cuadrado por phi, que es el ángulo, ¿no? Del sector, entre 360, que es el ángulo completo de la circunferencia, ¿no? Entonces, este problema simplemente es aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Facilísimo. ¿Qué es un semicírculo, no? Un semicírculo viene a ser la mitad de un círculo, ¿no? AB es el diámetro, ¿no? Y es la parte amarilla es un semicírculo y la parte blanca es el otro semicírculo, ¿no? Su radio R, área del semicírculo es igual al área del círculo entre 2, ¿no? Área del semicírculo, entonces pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Segmento circular, ¿no? ¿Qué es un segmento circular? Podemos ver acá pintado de amarillo, ¿no? El segmento circular es una parte del círculo comprendido entre una cuerda y su arco, ¿no? Comprendido entre una cuerda y su arco. Es parte de un círculo, ¿ok? ¿Y cómo se calcula esa parte del círculo o ese segmento circular, ¿no? Vamos a ver después la fórmula, ¿no? Zona o faja circular, ¿no? Esa sería una zona o faja circular. Una zona o faja circular es una parte de un círculo comprendido entre dos cuerdas paralelas, ¿no? Dos cuerdas paralelas, esa es una faja circular, donde AB es paralelo a CD, ¿no? Corona circular, ¿no? La corona circular es una parte de un círculo limitado por dos circunferencias concéntricas, ¿no? Tenemos una circunferencia pequeña con centro en O, ¿no? De radio R minúscula, y tenemos otra circunferencia mayor con radio R mayúscula, ¿no? Entonces le llamamos corona a esta parte exterior, ¿no? Como se ve acá en esta figura, ¿no? Achurada, ¿no? Con rayas azules. Esa es la corona circular, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el área de esa corona circular? Va a ser igual al área del círculo mayor menos área del círculo menor, ¿no? Desarrollando, entonces sería pi por radio al cuadrado por R mayúscula al cuadrado menos pi por radio al cuadrado, pero el radio minúscula, ¿no? Radio del círculo pequeño. Pi por radio al cuadrado, o sea, radio mayor, círculo mayor al cuadrado, menos pi por radio del círculo menor al cuadrado, ¿no? Acá podemos factorizar pi, ¿no? Entonces quedaría área de la corona circular pi por radio mayúscula al cuadrado menos radio minúscula al cuadrado, ¿no? Esa sería la fórmula para hallar esta corona, ¿no? Facilísimo. Ejemplo, entonces dice calcular el área de la corona circular limitada por dos circunferencias concéntricas cuyo radio mide 2 y 6 centímetros, ¿no? Entonces el mayor mide 6 y el menor 2, ¿no? Así como se muestra aquí en la figura, área mayor 6 centímetros y área menor 2 centímetros, ¿no? Tenemos entonces área de la corona circular, pi por radio al cuadrado mayor menos radio minúscula al cuadrado, ¿no? Pi por 6 centímetros al cuadrado menos 2 centímetros al cuadrado. 6 centímetros al cuadrado es 36 centímetros al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4 centímetros al
cuadrado. Sería pi por 32 centímetros al cuadrado la respuesta, ¿no? Ese sería el área de la corona circular. Vamos a ver la fórmula del sector circular, ¿no? Bueno, esta primera ya vimos, va a ser igual a pi por radio al cuadrado por alfa sobre 360, ¿no? ¿Ok? Entonces, para este sector, que es un cuarto de una circunferencia, sería pi por radio al cuadrado sobre 4, ¿no? No necesitamos, o igual sería igual como de acá, 90 sobre 360, ¿no? Igual va a salir esta. Y acá, cuando es 60, sería pi por radio al cuadrado sobre 6, ¿no? Igual, ¿no? 60 acá, 0 con 0 se van. Sexta 1, sexta de 36, 6. Pi por radio al cuadrado sobre 6, ¿no? ¿Ok? Continuamos entonces, segmento circular. ¿Ya? Una cosa es sector circular y ahora otra cosa es segmento circular. Es este área que está achurada, ¿no? ¿A qué va a ser igual ese? El área del segmento total, calculando como este, menos el área del triángulo, ¿no? Te va a dar el segmento circular, ¿no? Entonces es igual pi por radio cuadrado por alfa sobre 360, que es toda esta área, menos radio al cuadrado, ¿no? Que es esta, por seno de alfa, ¿no? Sobre 2, que es esta área, ¿no? Y entonces nos va a salir el área de este segmento circular, ¿no? Algunas propiedades, ¿no? Si tenemos acá un sector con área 1 y área 2, ¿no? El área 1 va a ser igual al área 2, ¿no? Y esto va a ser igual al área total entre 2, ¿no? Si tenemos una figura de esta de acá con un semicírculo así y otro semicírculo ahí, y nos piden calcular estas dos áreas, que es S1 y S2, va a ser igual a ¿qué? S1, esta área va a ser igual que al S2, ¿ok? Entonces, y esas áreas van a ser igual a ¿qué? A pi menos 2 sobre 8 por radio al cuadrado, ¿ya? Pi menos 2 sobre 8 por radio al cuadrado. También puede tener esta forma, ¿no? Un cuarto de circunferencia acá y de acá otro cuarto de circunferencia, ¿no? Y la intersección de esas dos semicircunferencias forma un área S. ¿Y a qué es igual esa área S, no? Va a ser igual a pi menos 2 sobre 2 por el lado del cuadrado al cuadrado, ¿no? Pi menos 2 sobre 2 por L al cuadrado, ¿ok? Listo, entonces continuamos. Acá tenemos más áreas, ¿no? Un área S, un área S igual a esta de acá, S1 y S2, ¿no? ¿Cómo calculamos el área S, ¿no? Esta área de acá o esta área de acá, que es la misma, ¿no? Va a ser igual a 3 por raíz de 3 más pi sobre 12, todo es elevado al cuadrado por la lado del cuadrado L, ¿no? Y este S1
¿Cómo calculamos? Va a ser 12 menos 3 por raíz de 3 menos 2pi sobre 12 por la raíz cuadrada de L al cuadrado. ¿Y cómo calculamos el S2? Va a ser 4pi menos 3 por raíz de 3 sobre 12, todo eso multiplicado por el lado del cuadrado al cuadrado, ¿no? También podemos determinar este de acá. Trazamos un cuarto de circunferencia desde acá. Trazamos un cuarto de circunferencia de acá. Y también un cuarto de circunferencia de acá. Y vamos a tener un área S, ¿no? Y de acá otras, ¿no? Semicircunferencias. La intersección de esas nos va a dar un área S. ¿A qué es igual a S? Esa área S va a ser igual a pi más 3, pi más 3 menos 3 por raíz de 3, todo eso sobre 3, ¿no? Multiplicado por el lado al cuadrado, ¿no? Por el lado al cuadrado, ¿ok? Esa es la fórmula entonces para calcular estos sectores circulares, ¿no? Regiones semejantes, tenemos acá un triángulo rectángulo alrededor, trazamos una semicircunferencia en cada lado, ¿no? Y nos va a formar tres áreas, S1, S2 y SX. Dice que este área SX va a ser igual a la suma de estas dos áreas, de S1 más S2, ¿no? ¿Ok? Entonces SX es igual a S1 más S2. Listo. La lúnula de Hipócrates, ¿no? ¿Cómo es? Tenemos igual un triángulo rectángulo, trazamos una semicircunferencia, ¿no? Y en esa semicircunferencia, igual que en el caso anterior, trazamos semicircunferencias, ¿no? A los catetos, ¿no? Entonces vamos a formar un área S1, un área S2, SX, ¿no? Pero sin esta lúnula, ¿no? Esta de acá. A diferencia de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese área SX va a ser igual a S1 más S2, ¿no? S1 más S2, ¿ok? Y acá tenemos una fórmula más, que esta área de acá, S, va a ser igual a radio al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado. Vamos a ver ahora el trapecio circular. El trapecio circular es una parte de la corona circular, comprendido entre dos radios, ¿no? Ya no es la corona completa, sino una parte, ¿no? ¿Ok? O sea, OA y OB, ¿no? Radio con centro en O, radio, círculo menor y R mayúscula para el círculo mayor. ¿Cómo calculamos ese trapecio circular, no? Área del trapecio circular, dice, va a ser área del sector A o B. Esta área, ¿no? Menos el área del sector C o D, menos esta área de acá, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se calcula eso? El área del trapecio circular, pi por radio al cuadrado por phi sobre 360, es el área total, ¿no? Desde O a B, ¿no? Menos pi por radio al cuadrado menos ángulo por 360, ¿no? Phi por sobre 3 menos el círculo, ¿no? Listo, se acabó. Y ahí podemos factorizar y factorizando nos quedaría así, ¿no? Área del trapecio circular va a ser igual a pi por radio mayúscula al cuadrado menos radio por minúscula al cuadrado por phi sobre 360, ¿no? Donde phi es el ángulo central del trapecio circular, ¿no?
Fácil, sí, fácil, ¿no? Listo, entonces ese es el círculo mayor, ese es el radio mayor, círculo menor, radio del círculo menor, ¿no? Y nos forma un trapecio circular, ¿no? De acá puede salir muchos problemas, por decir, calcular esas áreas amarillas, ¿no? No es que les va a dar así para aplicar nomás, ¿no? Entonces ya saben cómo calcular. Acá pueden calcular con el semicírculo, acá con este sector circular, suman los dos y sale el área sombreada de color amarillo, ¿no? O puede darles así, ¿no? Igual calculan este sector y calculan este de acá, ¿no? Súmanlo y sale el área sombreada. Cientos de problemas pueden salir de acá, ¿no? Mucho problema, ¿ok? Puede ser así, ¿no? ¿Ok? Recuerden entonces, se llama circunferencia concéntricas, aquellas circunferencias que tienen el mismo centro, ¿ok? El mismo centro. Ya, entonces, de esa manera, ustedes pueden calcular, ¿no? Muchas áreas, muchos sectores, muchas áreas sombreadas. Entonces, hasta ahí, luego continuamos con el siguiente video, ¿ok? Gracias.